Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a hablar de movimiento oscilatorio en cuerpos elásticos, o sea, en sistemas materiales. Y a modo de ejemplo, vamos a pensar en un cuerpo atado a un resorte, apoyado en el piso sin rozamiento y del otro lado fijo a la pared. Si nosotros apartamos el cuerpo un cierto delta X y lo soltamos, va a empezar a oscilar y ese movimiento de oscilación va a ser un movimiento oscilatorio armónico simple. Y nos vamos a preguntar, ¿de qué depende la frecuencia de ese movimiento oscilatorio? Esto se puede demostrar matemáticamente, es un poco tedioso y escapa a los objetivos de este curso, pero lo podemos razonar. Si la masa que está oscilando fuera mucho más grande, es dable pensar que la frecuencia va a ser menor, el movimiento más lento. Luego, la frecuencia y la masa tienen que ser inversamente proporcionales. Por otro lado, si la constante elástica, o dicho de un modo un poco grosero, la dureza del resorte fuera muy alta, entonces la oscilación tendría que ser más rápida, porque claro, la fuerza restitutiva para volver al equilibrio tiene que ser mayor. Entonces la frecuencia debe ser directamente proporcional a la constante elástica. Por otro lado, al no haber rozamientos y no haber formas de disipación de la energía que se pone ahí en movimiento, entonces la amplitud tiene que ser igual al delta X inicial de apartamiento del resorte y seguirá siendo esa la amplitud, al menos teóricamente, en forma eterna. Bien, y como te dije antes, esto se puede demostrar matemáticamente. Pero con lo que ya tenemos, podés aceptar el resultado y razonarlo. La frecuencia resulta ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre M. K, la constante elástica del resorte, M, la masa que está en movimiento. Y recordando que la pulsación del movimiento omega es igual a 2pi por la frecuencia, entonces ¿qué tenemos? Que la pulsación es igual a la raíz de K sobre M, o si vos querés, la pulsación al cuadrado igual a K sobre M. Tené presente que en este video estamos hablando sobre la producción del movimiento oscilatorio, que después, y dependiendo de condiciones del medio, puede traducirse en la propagación de una onda, pero son eventos en principio independientes. Y para reforzar la idea de las consideraciones del movimiento circular con el movimiento oscilatorio armónico, te preparé este esquemita que nos muestra el movimiento circular asociado, ficticio, que no está en ninguna parte, simplemente lo tomamos como referencia del movimiento oscilatorio armónico. Acá tenemos un punto que se mueve con un movimiento circular uniforme y los apartamientos, en este caso verticales, se corresponden perfectamente con las oscilaciones del resorte que tiene un cuerpo pendiendo de él. Esta deducción y este resultado que te acabo de presentar y que vamos a utilizar en muchas resoluciones de ejercicios es para el caso ideal, donde tenemos un resorte ideal. Los resortes ideales no tienen masa y vos sabés que los resortes reales sí la tienen. Pero el problema se puede simplificar en una aproximación a suponer que toda la masa está reunida en el extremo inferior junto con la masa que se pone en movimiento. Como todo en la física, son aproximaciones a la realidad que uno con más esfuerzo puede aproximar y aproximar aún más hasta que la diferencia
con lo que ocurre en el universo sea aceptable o despreciable o tolerable. Vamos a otras oscilaciones muy familiares en la vida cotidiana, sobre todo en la producción del sonido, que son las oscilaciones producidas en las cuerdas, que puede ser la cuerda de una guitarra, la cuerda de un violín, los cables de alta tensión, en principio cualquier cuerda elástica, o sea, uno la aparta del equilibrio y vuelve a su posición inicial. Y acá nuevamente se puede deducir el resultado final que te voy a presentar, pero lo podemos razonar. Es obvio que la frecuencia va a ser mayor cuanto más tensa esté la cuerda, porque a mayor tensión, mayor fuerza de restitución para lograr la linealidad inicial. Por eso es que cuando estiramos las cuerdas en un instrumento de cuerda, la guitarra, el violín, el sonido que produce luego es más agudo, aumenta la frecuencia. Y también es inversamente proporcional a la masa de cuerda que hay que mover en cada oscilación. La masa de cuerda que se desplaza de su posición de equilibrio. En realidad, se trata de una masa por unidad de longitud. A esa magnitud, masa de cuerda por unidad de longitud de la cuerda, la llamamos densidad de masa. Entonces, ¿qué tenemos? Que la frecuencia es igual a 1 sobre 2 longitudes de la cuerda por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad de masa. Más adelante vas a encontrar otro video que te cuenta que casi todos los sistemas materiales, y lo vamos a investigar en profundidad con las cuerdas, pueden vibrar de más de una manera simultáneamente. La que estamos encontrando con estos razonamientos es el modo de vibración fundamental. Y vamos a encontrar que los otros modos de vibración acompañan o se suman siempre al modo fundamental. Otro sistema típico que puede oscilar como un movimiento oscilatorio armónico simple es el péndulo simple. Tal vez recuerdes de los capítulos de dinámica que habíamos encontrado el período de oscilación del péndulo simple. Y ese período era igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, donde L era la longitud del péndulo y G la aceleración de la gravedad. Y si recordás que hay una relación entre la pulsación y el período, la pulsación es igual a 2pi sobre período, entonces también tenemos una relación entre la pulsación y los aspectos mecánicos del péndulo, que es la siguiente. La pulsación es igual a la raíz cuadrada de G sobre L. Y la conclusión más importante es que te arrimes a esta idea. Todo sistema mecánico puede vibrar, oscilar de alguna manera, que solemos llamarlo modo fundamental o modo natural, y que depende de características mecánicas, su masa, su dureza, su distribución de masa, etc. Cada sistema podemos hallar su modo de oscilación, calcular su frecuencia, su periodo, etc. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo video.